Imagina que un objeto procedente de otro sistema estelar entra al nuestro siguiendo una trayectoria tan precisa, tan improbable, que durante semanas los astrónomos han tenido que revisar una y otra vez los cálculos para confirmar que no había un error. Ese objeto es 3I Atlas, el tercer visitante interestelar jamás registrado, y también el más desconcertante. Desde el momento en que fue detectado, comenzó a desafiar cada modelo que intentaba predecir su comportamiento. Se desplaza con una inclinación casi perfecta sobre el plano del sistema solar, como si hubiera elegido la ruta más eficiente para atravesarlo. Su velocidad varía de manera sutil, revelando dinámicas internas aún no comprendidas, y su estructura parece no coincidir con ningún cometa clásico conocido. Lo más inquietante es que justo en los días más cruciales de su trayectoria, cuando podría mostrar sus cambios más importantes, quedará fuera de nuestro campo de visión, oculto por el resplandor del Sol. Un punto ciego cósmico que hace imposible observar lo que ocurra en ese momento. Y cuando emerja de nuevo, en cuestión de días, podremos ver si sigue comportándose como un simple cometa o si revela características que obliguen a reescribir lo que creemos saber sobre los visitantes interestelares. 3I Atlas es muchísimo más extraño de lo que imaginábamos, y su historia apenas está comenzando. Cuando se anunció el descubrimiento de 3I Atlas, los astrónomos pensaron que sería otro cometa interestelar típico, comparable a los dos visitantes previos que habían cruzado nuestro sistema solar en la última década, Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019. La ciencia esperaba un objeto rápido, difícil de estudiar, y que cruzara el sistema solar sin dejar demasiado margen para obtener observaciones detalladas. Sin embargo, casi desde el primer momento, Atlas comenzó a comportarse de forma tan atípica que obligó a reexaminar todo lo que creíamos saber sobre los cuerpos procedentes del espacio interestelar. Este tercer visitante no solo mostraba una luminosidad inusual, sino que su trayectoria parecía especialmente ordenada, casi demasiado compatible con el plano orbital en el que se distribuyen los planetas. De inmediato surgieron preguntas. ¿Cómo podía un objeto detectado tan lejos de nuestro sistema solar llegar justamente por un ángulo tan pequeño respecto a la eclíptica? ¿Por qué sus estimaciones de tamaño y masa oscilaban tanto? ¿Por qué algunas de sus propiedades imitaban las de un cometa típico, mientras que otras parecían contradecirlas abiertamente? Para entender la magnitud del enigma, hay que revisar paso a paso cada uno de los aspectos que hacen que 3I Atlas sea muchísimo más extraño de lo que imaginábamos. Las trayectorias de los objetos interestelares suelen ser altamente inclinadas respecto a la eclíptica porque provienen de regiones aleatorias del espacio. Pero Atlas no sigue esa lógica. Su ángulo de aproximación es de apenas unos grados, casi paralelo al disco en el que orbitan los planetas. Para visualizarlo, imagina un estadio. La eclíptica sería el césped, y los objetos interestelares suelen entrar desde cualquier tribuna, cualquier grada, cualquier dirección. Atlas, en cambio, entró por la puerta exacta que está alineada con el césped, como si hubiera apuntado directamente hacia la pista principal. Los modeladores orbitales calcularon que esta coincidencia tenía una probabilidad extremadamente baja si Atlas fuera un objeto interestelar común. En números simples, es mucho más probable ganar varias veces seguidas la lotería que ver a un cuerpo interestelar entrar casi paralelo a nuestra eclíptica. ¿Por qué importa esto? Porque la trayectoria condiciona cuánto podemos observarlo, y sobre todo, cómo interactúa con el Sol y los planetas. Atlas tomó la ruta que maximiza la exposición al Sol y minimiza la dispersión gravitatoria. Eso, por sí solo, ya generó un enorme interés científico. Uno de los fenómenos que desconcertó a los astrónomos fueron las variaciones en la luminosidad de Atlas. Normalmente, un cometa aumenta su brillo a medida que se acerca al Sol, debido a la evaporación del hielo que libera polvo y gas, creando la coma. Sin embargo, Atlas mostró patrones de brillo que no correspondían a la distancia al Sol, ni a su velocidad, ni al comportamiento esperado de un cometa nuevo. A veces parecía brillar más de lo que su tamaño sugería. En otras ocasiones, disminuía de forma inesperada, incluso cuando la temperatura debería haber provocado un aumento del desprendimiento de material. Este comportamiento generó varias hipótesis científicas. Hipótesis A: una superficie altamente reflectante y heterogénea. Una región del objeto podría estar compuesta por hielo muy puro o minerales extremadamente reflectantes. Al rotar, estas regiones podrían crear picos de luminosidad temporales. Sin embargo,
Los periodos de estas variaciones no encajaban del todo con una rotación estable. Hipótesis B. Fragmentación progresiva. Algunos cometas se fracturan de forma lenta y gradual cuando se acercan al Sol. Esto puede generar cambios abruptos de brillo. Pero los espectros obtenidos no mostraban señales claras de ruptura masiva. Hipótesis C. Actividad interna inusual. Tal vez Atlas posee bolsas internas de volátiles que se liberan de forma intermitente. Esto es posible, pero no explica los patrones repetitivos observados en ciertos tramos de su viaje. En suma, su brillo no se comporta como el de un cometa típico, y cada conjunto de datos genera más preguntas que respuestas. Uno de los detalles más inquietantes, y completamente fortuito, de la trayectoria de Atlas es que su momento más crucial, su perihelio, el punto donde estará más cerca del Sol, ocurre exactamente cuando se encuentra en una región imposible de observar. Durante varias semanas, el objeto queda completamente enmascarado por el resplandor solar. Esto significa: ningún telescopio terrestre puede apuntar hacia él sin quedar cegado. Telescopios espaciales como el Hubble y el Webb tienen protección estricta y no pueden mirar tan cerca del Sol. Las misiones solares especializadas tampoco tendrán una vista clara del perihelio. En otras palabras, durante los días en los que Atlas podría revelar sus cambios más drásticos, fragmentación, aumento explosivo de actividad, alteración de trayectoria o comportamientos no previstos, la humanidad no podrá verlo. Esto plantea un reto científico monumental. Solo podremos deducir que le ocurrió una vez reaparezca en noviembre, comparando su trayectoria anterior con la posterior. Nunca antes un objeto interestelar había atravesado un punto crítico tan cerca del Sol durante un periodo totalmente ciego para la observación humana. Los cálculos de luminosidad sugieren que Atlas es un objeto grande, posiblemente de decenas o cientos de metros de diámetro. Sin embargo, cuando pasó cerca de Marte, no generó la influencia gravitatoria mínima que se esperaba de un cuerpo de ese tamaño. Esto desconcertó completamente a los equipos de dinámica orbital. Si Atlas fuera tan grande como su brillo indicaba, debería haber producido microperturbaciones detectables en las trayectorias de naves y satélites que orbitan Marte. Pero no lo hizo. Esto deja varias posibilidades. 1. Atlas es menos denso de lo que parece. Podría ser extremadamente poroso, como un hielo sucio muy poco compacto. 2. La distribución de masa no es homogénea. Podría tener una estructura parcialmente vacía o irregular. 3. La luminosidad está sobreestimada. Quizá no es tan grande como se pensó inicialmente. Tal vez sus picos de brillo inducen un error en la medición del tamaño. Ninguna explicación es completamente satisfactoria. Cada opción contradice otra característica observada. Los telescopios detectaron que Atlas contiene agua, hidrógeno cianuro y monóxido de carbono, compuestos que suelen encontrarse en cometas. Sin embargo, las proporciones no coinciden de forma exacta con los perfiles típicos. En algunos momentos, la desgasificación parecía demasiado intensa respecto a su distancia al Sol, en otros, era demasiado débil. Esto podría deberse a una capa superficial inusual, una estructura interna segmentada, material congelado que no sigue una distribución uniforme. El comportamiento químico sugiere que Atlas funciona como un cometa, excepto cuando deja de comportarse como uno. Cuando Atlas salga del punto ciego solar, varias cosas podrían haber sucedido. Escenario 1. Atlas sigue intacto. Sería la opción más tranquila. Aún así, su trayectoria posterior revelará anomalías. Cambios sutiles de velocidad, diferencias de brillo, alteraciones en la coma, variaciones en su rotación. Cada una proporcionará pistas sobre su composición y estructura real. Escenario 2. Atlas se fragmentó parcialmente. Si se rompió, los fragmentos deberían dispersarse siguiendo patrones específicos. Un cometa natural se desintegra de forma caótica. Los astrónomos buscarán si la fragmentación coincide con comportamientos conocidos o si presenta características inesperadas. Escenario 3. Atlas prácticamente desapareció. Algunos cometas se subliman casi por completo en su paso cercano al Sol. Si Atlas desaparece, significaría que su estructura era mucho más frágil de lo que se creía. Escenario 4. Atlas se desvía de su trayectoria prevista. Incluso una desviación mínima aportaría información crucial sobre su interacción con el calor solar y sus propiedades físicas internas.
Para entender por qué Atlas es tan extraño, hay que compararlo con los otros dos visitantes interestelares. Oumuamua no tenía coma. Cambió de velocidad sin explicación clara. Su forma parecía extremadamente alargada. Mostró aceleración no gravitatoria. 2 y Borisov. Era el más similar a un cometa tradicional. Tenía coma, cola y composición estable. Su comportamiento fue coherente con los modelos existentes. 3 y Atlas. Atlas combina características de ambos, y luego añade otras completamente inéditas. Si tiene coma, pero no siempre sigue leyes conocidas. Si tiene brillo variable, pero no con patrones típicos. Si pierde material, pero a ritmos irregulares. Si sigue trayectoria cometaria, pero inusualmente alineada. Es una mezcla desconcertante para la ciencia. Sin recurrir a hipótesis extraordinarias, Atlas ya es un tesoro científico. Podría aportar información sobre cómo se fragmentan los objetos en regiones externas de otros sistemas, qué compuestos sobreviven viajes interestelares tan largos, cómo interactúan estos cuerpos con el calor extremo de nuestro Sol, cómo varían las densidades y estructuras según su región de origen, cómo evolucionan los cometas en ambientes distintos al nuestro. Atlas, en esencia, podría reescribir parte de la física de los objetos interestelares. Mientras Borisov cruzó el sistema solar como una bala, y Oumuamua lo hizo demasiado rápido para analizarlo bien, Atlas llega en un momento en el que la tecnología y los telescopios más potentes están en pleno funcionamiento. Aunque haya un periodo ciego durante el perihelio, tendremos espectros previos, mediciones térmicas, curvas de brillo, análisis químicos, modelos orbitales de alta precisión. Nunca antes un objeto interestelar había podido ser estudiado con tantos recursos científicos. Al final, lo que hace a 3 y Atlas tan perturbador no es una sola anomalía, sino la suma de todas ellas. Cada aspecto, su alineación casi perfecta con la eclíptica, su brillo inestable, su comportamiento químico irregular y su misteriosa falta de influencia gravitatoria, parece contradecir alguna regla básica con la que la astronomía ha trabajado durante décadas. Ningún objeto previo había puesto a prueba tantos modelos a la vez. Y es precisamente este cúmulo de excepciones lo que obliga a la comunidad científica a detenerse y admitir que Atlas representa un tipo de visitante interestelar que aún no sabemos clasificar. En un universo lleno de patrones bien establecidos, Atlas es el recordatorio de que todavía existen fenómenos que pueden escapar a las categorías conocidas. Por eso, el periodo en el que Atlas estará oculto por el brillo del Sol crea una tensión científica sin precedentes. Nunca antes habíamos tenido un objeto tan lleno de preguntas entrando en una zona tan crucial justo cuando la humanidad no puede observarlo. Es un silencio obligatorio ante una escena que podría estar revelando información valiosísima. Mientras tanto, los astrónomos ya preparan cada instrumento, cada telescopio y cada modelo para recibirlo nuevamente cuando reaparezca. Lo que observemos después del perihelio no solo definirá la naturaleza de Atlas, sino que también podría obligar a replantear la física de los cuerpos interestelares o incluso a revisar cómo interpretamos los datos luminosos y espectrales de objetos que nunca han pertenecido a nuestro sistema solar. Cuando Atlas regrese a nuestro campo visual, tendremos una oportunidad que se presenta una vez por generación: observar directamente cómo un objeto procedente de otro sistema responde al calor intenso del Sol, cómo se transforma y qué pistas deja sobre su estructura real. Será el momento en que muchas de las hipótesis actuales se confirmen o se descarten. ¿Se fragmentará? ¿Mostrará una coma radicalmente distinta? ¿Cambiará su velocidad? ¿O se desvanecerá como polvo tras un viaje de millones de años? La ciencia no tiene aún respuestas, pero sí una certeza: Atlas nos enseñará algo nuevo, algo que no habríamos descubierto de otra manera. Y eso, en sí mismo, ya es extraordinario.